6 de la mañana con 16 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a MBS Noticias. Me llamo Luis Cárdenas y esta es la primera emisión de MBS Noticias. Me está escuchando usted a través de un podcast. Me da muchísimo gusto poderlo saludar. Estamos en todas las plataformas, en todo momento, en todo lugar. ¿Me está usted escuchando en vivo con la magia de la radio? ¡Qué gusto, qué maravilla! Gracias por dejarme acompañarle. Oiga, tenemos una gran cantidad de información el día de hoy, así que vámonos con todo. Es ya 11 de diciembre, el año 2025. Comenzamos. Donald Trump presiona a la presidenta Sheinbaum por las aguas negras en Tijuana. Advierte que las aguas negras son, tiene razón, dicen algunos, un peligro para los Estados Unidos. Pepe Díaz Briceño, adelante. Buenos días. El presidente Donald Trump volvió ayer a lanzar un nuevo amago contra el gobierno de México, pidiendo ahora detener de inmediato las descargas de aguas residuales en el río Tijuana que cruza la frontera hacia Estados Unidos. A solo 5 días de haber encontrado por primera vez a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en Washington, Trump ya había lanzado una amenaza previa esta misma semana por la deuda en la entrega de agua de la cuenca del río Bravo a agricultores tejanos. ¿Qué busca Trump con estas amenazas en tan corto tiempo? Todos los detalles los tendremos más adelante desde Washington. Ayer la presidenta informó que su gobierno ya ha presentado propuestas sobre este asunto. Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, bueno, particularmente los del lado oeste, Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua, en este proceso. Estamos trabajando conjuntamente para que no haya pues alguna diferencia y que se entienda pues la situación que esto representa. Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde, después enviaron, el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una propuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va a haber otra reunión. Y como lo dije ayer, yo espero que llegamos a un acuerdo que beneficie a ambos países, reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países. Sobre el asunto del Tratado de Aguas de 1944 justamente, y que hoy nos tiene en un brete porque pues físicamente es imposible que le podamos pagar a Estados Unidos lo que se le debe de agua. Hay una concesión, una especie de cláusula en el tratado que nos permite hacerlo a 5 años a través de los nuevos ciclos. Estados Unidos también nos da agua, por cierto, no es un asunto en donde México solamente da el agua y no la quitan, no, Estados Unidos también da agua y por lo regular ha podido cumplir. Entonces, bueno, pues un asunto sumamente complejo, sumamente técnico ya en los detalles, pero pues al parecer hay ciertos avances en el tema. Oiga, por cierto, la presidenta de la República informa que México pagará fianzas de connacionales detenidos en los Estados Unidos. Recientemente hicimos un sorteo de lotería, además de otro apoyo económico. Muchos compatriotas no pueden salir de los centros de detención porque tienen que pagar una fianza. Y estamos haciendo una bolsa para que podamos ayudarles a pagar la fianza y que puedan salir de los centros de detención. Anuncia Sheinbaum cámara de compensación para conjuntar servicios del IMSS Bienestar e ISSSTE, mire qué interesante, esto al presidir la número 116 Asamblea General Ordinaria del IMSS en Puebla. Hatsiri Magallanes, buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno va a establecer en el corto plazo una cámara de compensación a fin de conjuntar servicios y atender de manera universal a los derechohabientes del IMSS Bienestar y también del ISSSTE. En ese sentido, recordó también que su gobierno va a iniciar en enero del 2026 con el proceso de credencialización universal. Y bueno, no obstante, la jefa del Ejecutivo admitió que aún falta mucho para atender el rezago en el servicio de salud en el país. Los detalles más adelante. 6:21. Forbes ubica a Sheinbaum como la quinta mujer más influyente del planeta. En primer lugar está Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, y en quinto, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Forbes subraya su historia personal, su trabajo en movilidad y también su trayectoria técnica.
Y Morena aprueba aranceles a más de 1,000 productos asiáticos. Morena y el Verde votaron en favor para proteger industrias nacionales, mientras que la oposición advirtió que habrá alzas de precios que terminará pagando el consumidor y mayor riesgo de corrupción en aduanas. Así se puso el debate. Escuche usted en contra del tema a Imelda San Miguel por el PAN. Las reformas del gobierno las hacen siempre con prisas, mal hechas y con poca seriedad. Esta prisa que les impide hacer las cosas se debe a su urgencia por recaudar recursos. Esa es la prioridad que tienen y no la de fortalecer la industria mexicana. Y es Ricardo Monreal, que está a favor. Importemos todo de fuera y resolvemos el problema. Solo que no pidamos que se fortalezca la industria, que se creen empleos, que se mantenga la planta productiva, porque no se podrían hacer las dos cosas. En otros asuntos, le cuento, el Senado va igualito que los diputados. Vamos a levantar dedos. Se prohíben los vapeadores en este país. Óscar Palacios, buen día. Gracias, Luis. Buenos días. En Fast Track, el Senado de la República avaló la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley General de Salud para prohibir y sancionar hasta con 8 años de prisión la venta y fabricación de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Con 76 votos a favor y 37 en contra, la Cámara Alta dio luz verde al proyecto recibido el mismo jueves, que prohíbe también la publicidad o propaganda que promueve el consumo de dichos dispositivos a través de cualquier medio de comunicación. La discusión de la reforma quedó marcada por una confrontación entre el senador por Morena Miguel Ángel Yunes y el panista Marco Cortés, quien criticó la adición a Morena de su excompañero. Desde la tribuna, Miguel Ángel Yunes llamó miserable al senador por el PAN, que poco antes acusó a Morena de usar a la mala su mayoría calificada. Luis, los detalles más adelante. Exigen aclarar compra de libros de López Obrador en el Senado y pues es que de repente llegó don Adán Augusto López con ¿qué? 3 millones de pesos, no, más o menos se gastó. 17,000 libros. Todavía dice, no, pues hay gente que regala piernas y vinos, yo regalo libros. También regala piernas y vinos, no se haga. Oiga, pero bueno, pues ahí está, el que da bien. Y le pagó los libros a López Obrador. Un promedio de tiraje de libros en el país anda por los 5,000 ejemplares. Entonces, para hacer estos 17,000, pues Planeta está feliz porque va a ser uno de los más vendidos, ya nomás con lo que pagó don Adán Augusto López. En fin, lo que sí es que están pidiendo, oigan, aclaren esto. Don Adán, ahora sí que con todo y la barredora, él dice clarito que vino de su lana. Escuche. Pues no he sacado bien la cuenta, pero como unos 100 y plata. Negocié yo un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra cosa es el precio, digamos, al librero. Y me salieron como a 100 y tantos pesos cada uno. Tengo todavía que sentarme con la editorial para ver cuánto es el número total. ¿No le pagó? No, todavía no les hemos pagado, negociamos un precio. Le cuento, sesión solemne por derechos humanos termina al final de cuentas en una confrontación. Yo ayer me acordé que tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues era una cosa ahí interesante que había como contrapeso del poder, porque pues, a eso servía, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos, cuando el Estado abusa de su poder y violenta derechos humanos. Un debate en torno a si el narco lo hace o no, hay quien dice que no, hay quien dice que sí, no nos metemos en Honduras, pero pues aquí no tenemos ya ni siquiera comisión. Bueno, tenemos algo, pero pues ahí la que trabaja de comisionada creo que anda dormida, ¿no? Como que no se enteró cuál es su chamba. ¿Se acuerda de la CNDH? Más allá de que se pone a decir que está en contra de Salinas. De Salinas. Salinas, bueno, está bien. En la sesión solemne en la Cámara de Diputados por el Día Internacional de los Derechos Humanos, ayer hubo agarrón entre Ricardo Monreal y Germán Martínez. Escúchelos. El último día que tenemos de sesiones no lo merecemos, ni México lo merece, no lo merece. Lo que era sesión solemne se transformó en una sesión de odio y de rencor. Le pido, Presidenta, concluya la sesión solemne. Los derechos humanos no aceptan que un señor, por muy popular y poderoso, se asuma como encomendero español desde su finca y le dicte lecciones históricas o políticas al país. Los derechos humanos nuevos saben que la soberanía
no es un discurso en un templete en el Zócalo o un dictado de grandeza en una hamaca en el trópico. Ay, el gallo, ¿no? De Germán Martínez. Sí, nomás de Germán Martínez. No, bueno, ahí está, se puso interesante el debate. ¿Qué le digo? Son políticos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues igual está durmiendo. Por otro lado, el diputado que ayer sí se puso, pero en todos lados, en las redes salió a más no poder, es nada menos y nada más que Pedro Aces. ¿Por qué es Pedro Aces? Aquí en este espacio, hace ya algunos meses, Óscar Valderas, periodista aquí en MBS Noticias, colaborador en Nación Criminal, pues reveló que en Durango había gente que se hacía pasar por la CATEM o que se acreditaba como CATEM y que decía que tenía las credenciales y que extorsionaba negocios. Aquí en este espacio hablamos con Pedro Aces en su momento, que es el líder de la CATEM. Pedro Aces negó que esto estuviera sucediendo e inclusive dio un teléfono para que la gente denunciara. Así pasaron algunos meses. Pedro Aces negó que uno de los hombres que estaba metido en este asunto de la extorsión, al cual le apodan el Limones, perteneciera a su organización. Sin embargo, este mismo tipo, el Limones, en sus redes sociales, agradecía a la CATEM por haber sido nombrado parte de la misma. En fin, así pasaron las semanas, que se convirtieron en meses. Varios empresarios en Durango, en la región de La Laguna, denunciaban estas extorsiones. ¿Y ayer qué cree? Pues que cayó el Limones. Elementos de las fuerzas federales aprendieron en Durango a Edgar Rodríguez. El Limones es jefe de plaza de los Cabrera Saravia, afín a los Mayos. Platicaremos con Óscar Valderas más tarde sobre este tema. Mientras tanto, René Cruz, danos un adelanto. Luis, buenos días. Elementos de fuerzas federales aprendieron en Durango a Edgar Rodríguez El Limones, jefe de plaza de los Cabrera, grupo delictivo afín a los Mayos. De acuerdo con las investigaciones, esta persona recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con el lavado de dinero, además de participar en la compra-venta de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta. Más adelante, los detalles de la información. Gracias, querido René, por la información. Oiga, le cuento que a través de sus redes sociales, pues obviamente Pedro Aces dijo que él no tiene absolutamente nada que ver con don Edgar Rodríguez, con el Limones. Así fue, escuche. Como dirigente de CATEM, niego rotundamente que el señor Limones pertenezca a esta gran confederación, la confederación de la productividad, la confederación moderna, la confederación que impulsa todos los días y armoniza los factores de la producción. No se equivoquen, Limones no es CATEM. Limones no es CATEM, dice Pedro Aces. En la página de Facebook de CATEM Durango, hasta el día de ayer, miércoles, podría encontrarse la publicación, no sé si la puede usted ver en nuestra transmisión digital, pero es que ahí aparece Pedro Aces, justamente con Edgar Rodríguez, el Limones, acusado de extorsión. Y esta foto no estaba pues solamente en la página de Limones, sino en la página de CATEM. Entonces, bueno, pues ahí hay algunas cosas que se tendrán que aclarar, por supuesto. También, por cierto, en redes sociales se aprecian varias fotografías donde aparece el Limones portando una camisa, una especie de, bueno, no es, pues sí, es una chamarra también ahí de CATEM, una especie ahí de sudadera. Está con una bandera de la CATEM. Entonces, pues poco difícil entender si es o no es CATEM. Dice el líder de la CATEM, no lo es, pero él al menos se ostentaba como CATEM. Platicaremos del tema en unos momentos más. La presidenta de la República reporta avances del Plan Michoacán. Los avances este mes del Plan Michoacán, se cumple un mes más o menos de que presentamos el plan y vamos a presentar una parte de los distintos ejes y acciones que estamos desarrollando en el estado de Michoacán. 6 de la mañana con 30 minutos. Si me está escuchando en vivo en estos momentos a través de la radio o a través de la tele, si me escucha en un podcast, les recuerdo, mbsnoticias.com tiene toda la información de México y el mundo. En otros temas, hayan muerto al coordinador del PT en Apatzingán, el México roto de todos los días. Marco Antonio Duarte, adelante.
Gracias, Luis. Muy buenos días. Agustín Solorio Martínez, exdiputado local y actual coordinador político del Partido del Trabajo en el Distrito 02 del municipio michoacano de Apatzingán, fue encontrado asesinado ayer en el estado de Guanajuato. La Fiscalía General de Michoacán informó que familiares de Solorio Martínez habían denunciado que este desapareció el pasado 5 de diciembre, alrededor de las 3 de la mañana, en la ciudad de Morelia. La Fiscalía Estatal había emitido una cédula de búsqueda y desplegó a grupos de la Policía de Investigación en la ciudad de Morelia y Apatzingán, donde Solorio Martínez, de 47 años de edad, realizaba comúnmente sus actividades. Los detalles más adelante. Gracias, Marco. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos, campesinos amagan con reactivar los bloqueos carreteros, no están contentos con la ley de aguas. Yo sé que se enoja mucha gente por este tema, pero pues es la verdad, no están contentos los campesinos con la ley de aguas y amenazan con un diciembre complicado. ¿Sabe cuánta gente sale en diciembre? ¿Usted va a salir en diciembre? ¿Va a usar carreteras en diciembre? Pues prácticamente todo el país, ¿no? Bueno, pues amagan con regresar estos bloqueos. Juan Carlos, cuéntanos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenos días. Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo convocaron a una nueva movilización en autopistas y carreteras donde llevarán a cabo una vez más diferentes bloqueos. Los productores agrícolas se levantaron de la mesa de negociación, puesto que no hubo representantes de las Secretarías de Economía y Hacienda, solo de Agricultura. Más detalles en un momento. Y le cuento también en otros asuntos que Banxico asegura que hay solidez financiera tras los señalamientos de los Estados Unidos. Itlali Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. México cuenta con un sistema financiero sólido, estable y resiliente que aplica las medidas tecnológicas para evitar o detectar de manera oportuna la práctica de lavado de dinero. Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, aseguró que continúa la investigación en torno a la acusación que en junio de este año realizó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre 3 bancos en México. Sin embargo, la banquera central aclaró que no existe contagio a otras instituciones bancarias, por lo que existe certidumbre en el manejo y operación de las mismas. Pero Luis, los detalles los tendremos más adelante. Le cuento también que en temas internacionales, ayer María Corina Machado reapareció en Oslo luego de la clandestinidad. El tema, a final de cuentas, fue de agenda. No logró llegar, digamos que a tiempo para recibir el Nobel. Si hubiera llegado un poquito antes, pues por supuesto que lo hubiera hecho. El Nobel lo recibe su hija. Hay mucho que hablar sobre el tema de María Corina Machado y eso tiene mucho más que ver solamente con el Nobel y solamente con Venezuela. Lo que dijo el mismo representante, presidente de este comité Nobel, creo que tiene mucho de relevancia. Él hablaba de gobiernos totalitarios como Rusia, como China, como Irán y de gobiernos democráticos o que se presumen democráticos. Platicaremos de este asunto más adelante, pero bueno, pues ya llegó Ana Corina Machado a Oslo, va a estar en Oslo y por cierto, llegó, dice hoy la prensa, en un avión mexicano que estaba registrado en Querétaro. Miren nada más, qué curioso. Es Ana Corina. Vale la pena estar aquí con ustedes, contándole al mundo lo que está pasando en Venezuela, lo que significa para ustedes como noruegos y como europeos, o de todos los lugares de donde vienen. ¿Por qué Venezuela importa para el mundo? Quiero decirles que cuando luchas por la libertad, estás luchando por la humanidad. Y cuando ganemos, ¿por qué lo haremos? Este será un ejemplo extraordinario para esos países que hoy no tienen libertad y que tienen que decirle a la gente, les están diciendo lo que solíamos escuchar, que era imposible lograrlo. Y decidimos luchar hasta el final y Venezuela será libre. Bueno, pues platicaremos de este tema más adelante aquí en MBS Noticias, 6:35, también por supuesto del buque petrolero más grande que ha sido incautado en las costas venezolanas por parte de los estadounidenses y que dice Trump, y nos quedamos además con el petróleo, como ven. Le platicamos de todo esto y mucho más aquí en MBS Noticias, 6:35, no me tardo. Primeras planas. El Universal. Taibo gasta 25 millones de pesos para regalar libros a países amigos. Se trata de la colección 25 para el 25, que será distribuida en Cuba, Colombia, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Honduras y Guatemala, con autores latinoamericanos. Milenio. Cae extorsionador ligado a la Malliza y a sindicatos. Inteligencia ubica a El Limones como mando criminal en La Laguna. El diputado Pedro Aces se deslinda del detenido.
Reforma. Cae el líder de CATEM por narco y extorsión. Lo acusan de ser jefe de plaza de grupo criminal en Durango. Excelsior. El Comité del Nobel urge a Maduro a dimitir. En su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija, María Corina Machado denunció terrorismo de Estado del chavista y llamó a luchar por la libertad. Animal político. Presidencia de Corte tendrá ventaja para proponer a candidatos en elecciones judiciales. La jornada. Asalta a Estados Unidos gran buque petrolero en costas de Venezuela. Trump presume incautación. El Financiero. Banjico sortea adversidades en 2025 sistema financiero. Cierra el año con solidez y sin riesgos que comprometan la estabilidad. El Economista. La recaudación por impuestos al comercio exterior crecerá 62%. Ley arancelaria y reforma aduanera le darán impulso en 2026. Esto fue una producción de MBS Noticias. El poder de las palabras.